Narrada a Christine Hunter, fui presentada a la directora, la cual a su vez puso una enfermera a mis órdenes. Esta me condujo a una habitación y me dijo que pronto traería a la persona a quien yo deseaba ver. Entonces me dijo algo extraño. Señorita Allward, creo que esta mujer está tan sana como usted o yo. Usted hará una buena obra para Dios si la ayuda. En ese momento apareció una enfermera que casi arrastraba a uno de los más tristes ejemplares de mujer china que jamás había visto en mi vida. Estaba delgada, asustada y encogida como perro apaleado. Le hablé en chino, pero ni siquiera levantó sus ojos para verme. Traté de persuadirla de que yo venía para ayudarla, pero no hubo respuesta. Entonces me sentí impulsada a sacar el antojito chino de mi bolsa y lo puse en sus manos. Lo miró con asombro y un extraño y casi ahogado jadeo salió de sus labios. «Un antojito chino», dijo en su lengua. Entonces me miró y se sonrió. «Wong Kuai, yo quiero ayudarla», le dije. «Yo también soy china ahora. ¿Puede usted decirme cómo llegó aquí? Dígame cómo puedo ayudarle». Me miró fijamente por mucho tiempo. Luego de su bolsillo sacó un manojo de cartas. «¿Puede usted leer?», me susurró. Yo asentí con un movimiento de cabeza. «Son de mi hijo, pero yo no puedo leerlas», dijo con voz quejumbrosa y débil. Abrí una y se la leí. Una sencilla cartita de un hijo respetuoso que suplicaba a su madre le dijera dónde se encontraba y por qué no había sabido nada de ella. Mucho antes de que yo terminara, Wong Kuai estaba temblando, luego sollozando en forma quieta, pero con un tono de desamparo. La dejé que llorara un poco. Entonces le dije amablemente: «Dígame, ¿cómo llegó aquí para que yo pueda escribirle a su hijo a nombre de usted?» Poco a poco la historia fluyó de sus labios. Había sido contratada en China por un capitán irlandés y su esposa para trabajar como niñera y cuidar de sus dos pequeños, y se había venido con ellos a Irlanda. Entonces la habían dejado con los niños en el hogar de la madre del capitán. Entretanto ellos se fueron de visita a Inglaterra. La vieja abuela era una irlandesa fanática que odiaba a todos los extranjeros, considerándolos como espías y quintacolumnistas. Ella no podía hablar chino y Wong Kuai no podía hablar inglés, así que pronto comenzaron las dificultades. Wong Kuai afirmaba que la abuela estallaba en ataques de cólera y un día acometió contra Wong Kuai, quien trató de defenderse. La abuela inmediatamente mandó llamar a la policía y declaró que esta diabólica mujer china estaba lunática y la había atacado. Ella no se atrevió a tenerla en su casa un momento más. La pobre Wong Kuai no pudo entender lo que estaba diciendo, pero la presencia de la policía la atemorizó. Cuando la agarraron para llevársela, ella gritó con frenético terror. No había nadie que hablara a su favor, nadie podía entenderle. Así que por eso fue conducida al asilo, donde demostró ser una barrendera muy útil. Muchos meses se quedó allí, aquella pobre, triste y solitaria mujer. Entonces comencé a luchar para obtener su liberación, y de repente me acordé de la promesa que me hizo el inspector de policía. De seguro él me podía ayudar en este asunto, y él era tan bueno como su palabra. Sabía cumplirla. Él hasta descubrió que el patrón de la mujer era responsable de pagar su pasaje de regreso a Hong Kong.
ya que con esa única condición se le había permitido traerla desde China. Tuve que hacerme responsable yo misma de la conducta de la señora Wong y firmar muchos papeles, pero al fin quedó libre y me la pude llevar a Inglaterra, a mi apartamento, donde mi amiga Rosa María y yo podíamos tratarla de nuevo como un ser humano. Y cómo floreció bajo nuestro cuidado y nuestro amor. Jamás le predicamos un sermón, pero ella escuchaba nuestras oraciones y le gustaba escucharme cuando leía las historias de la Biblia en chino. Un día vino con su cara radiante de gozo. ¡Ay, Richo! ¡Hay paz aquí! Porque ahora Jesucristo está aquí, dijo ella al mismo tiempo que oprimía su mano contra su pecho. Mi propio corazón se regocijó cuando la miré. ¡Qué cambio tan grande había ocurrido en aquella pobre mujer desde el primer día que la vi! Pocos días después, la señora Wong regresaba junto a otra mujer china, la señora Sheng, a quien había encontrado en la calle. «Debo contarle acerca de mi Jesús», dijo ella, y al andar en la cocina de un lado a otro, pude oír su explicación en forma sencilla y en sus propias palabras acerca de las cosas maravillosas que Jesús había hecho en su vida. Unos días antes de la Navidad, la señora Sheng aceptó al Salvador y juntas esas dos mujercitas salían a trabajar para su señor donde quiera que podían encontrar a sus paisanos chinos. Por aquel tiempo me sentía yo muy cansada después de una prolongada serie de reuniones. La señora Rosa María Brisco, quien me había brindado su hogar y quien por igual había trabajado mucho por la causa de China, estuvo de acuerdo de todo corazón cuando le sugerí que deberíamos celebrar una Navidad quieta, únicamente para nosotras tres, Rosa María, la señora Wong Kuayi y yo. Wong Kuayi se rió cuando repetí mi sugestión en chino. Ella conocía ahora nuestra casa y sabía que rara vez estaba quieta. Al siguiente día, Rosa María dijo: «He estado pensando en la pobre señora Sheng. Ella está completamente sola. Podríamos invitarla a nuestra Navidad, ¿no? Nuestra gallinita se agrandará para las 4». Esa noche Pedro, un muchacho chino que era muy tímido, vino a verme. «¿Qué vas a hacer en la Navidad, Pedro?», le pregunté. «Nada», respondió él. Miré a Rosa María y pude leer las palabras «mi pobre gallinita» en sus ojos, pero ella dio su asentimiento con una inclinación de cabeza. «Entonces vente a pasar la Navidad con nosotros, Pedro». Y sus tímidos ojos cafés se iluminaron. Antes de que él se fuera, Alan, un muchacho francés recién convertido, llegó, y él también, antes de marcharse, de algún modo fue agregado a la lista de nuestros invitados. Temprano, al día siguiente, llegó un telegrama de Jane, la muchacha china en Irlanda que me habló primero acerca de Wong Kuayi, cuando se encontraba en el asilo para enfermos mentales. Jane preguntaba si podía venir con nosotros para la Navidad, y justamente llegó al día siguiente. «Mi pobre gallinita», suspiró Rosa María, «se está achicando cada vez más». Wong Kuayi, sin embargo, se rió alegremente, emocionada con el pensamiento de que su primera Navidad la iría a pasar entre tanta gente de su propio país. La víspera de la Navidad sonó la campana y Wong Kuayi, que le gustaba atender las llamadas, corrió a abrir la puerta. Escuché su voz que se alzaba con tono de alegría y sorpresa y traduje para Rosa María. «Ella dice que los muchachos han llegado», le susurré. «¿De qué muchachos está hablando?». Wong Kuayi se apresuró hasta el cuarto, con su rostro radiante, y tras ella estaban parados 3 sonrientes jovencitos chinos. «Los muchachos han llegado», canturrió Wong Kuayi.
Los muchachos han llegado de Hong Kong. Los muchachos avanzaron hacia adelante y nos hicieron a cada una de nosotras una profunda reverencia. Entonces uno que parecía ser el líder explicó: somos un grupo de 16. Todos somos estudiantes, muchachos y muchachas de Hong Kong. Justamente antes de que la nave atracara, uno de los pasajeros explicó que mañana es Navidad. Todas las tiendas estarán cerradas y los colegios no se abrirán, de modo que no sabíamos qué hacer. Entonces un muchacho se acordó que antes de salir de casa, un hombre joven le había dicho que si tenía algún problema en Inglaterra, acudiera a una de estas direcciones. Él me entregó un pedazo de papel y vi que una dirección estaba en Leeds, una en Manchester y la otra era la mía. Nosotros 3 hemos venido a buscarla, los demás se quedaron donde está el equipaje, explicó el líder. Vamos a ver qué podemos hacer, dije, y Rosa María y yo comenzamos a hacer planes y a buscar soluciones. Era imposible para nosotros proporcionar camas, pero no muy lejos estaba una hostería que podía recibirlos. Me fui a la hostería y la dueña estuvo dispuesta a proporcionarles donde dormir, pero no podía darles alimento en un tiempo tan breve. De modo que nuestra familia había crecido con suma rapidez y todavía a la mañana siguiente otros fueron agregados. La pobre gallinita de Rosa María se esfumó en los grandes tazones de arroz y Wong Kuo-yi, en su elemento, se pasó el día cocinando olla tras olla de comida china. Nuestra quieta Navidad fue solo un sueño. Ni siquiera me acuerdo de haber probado un pedazo de gallina, porque nuestros invitados se multiplicaron hasta llegar a 29. Pero ¿qué importaba la comida, con la inmensa dicha que inundaba nuestro pequeño hogar ese día, y la bendición de Dios que le siguió? Poco después, la señora Wong decidió que tenía una obra que realizar en su hogar. Mi hijo no conoce a Jesús, dijo ella. Mi tía que vive por allá en las montañas no ha escuchado de él. Debo regresar para hablarles de Jesús y a muchos otros también. Así fue como la señora Wong nos abandonó. Y cuánto extrañamos su valiosa presencia. Semanas después recibimos una carta de su hijo, junto con una hermosa bata china para mí. Él tenía mucha gratitud por todo lo que habíamos hecho por su madre, y ella nos comunicaba por medio de él que disfrutaba todavía de la paz de Cristo y les estaba hablando a muchos de su maravilloso Jesús. Esta narrada a Cristo.